El aire de Sevilla olía a azahar y a vida nueva, o eso quiso creer Sofía Herrera cuando cruzó por primera vez el umbral de su apartamento en el Corral de la Luna. ¿Sería este, por fin, el santuario que tanto anhelaba para sus ilustraciones, para sus mundos de fantasía que pugnaban por nacer en el papel? Las paredes encaladas del patio, salpicadas de geranios rojos y claveles reventones, le susurraron que sí. El apartamento pequeño pero luminoso, con sus vigas de madera oscura y sus baldosas hidráulicas que contaban historias de otro tiempo, parecía abrazarla. Sofía, una mujer negra de 30 y pocos años, con unas rastas largas y coloridas que solían danzar al compás de sus movimientos o reposar en un moño alto cuando la concentración la absorbía, había dejado atrás el bullicio de una ciudad más grande buscando precisamente eso, un rincón de paz en el corazón de Triana. Deshizo las maletas con una ilusión casi infantil. Colocó sus lápices, sus acuarelas, su tableta gráfica en la mesa de dibujo que había orientado hacia la ventana que daba al patio. Desde allí observaba el ir y venir de los vecinos, un microcosmos de la vida sevillana. Imaginaba ya los personajes que nacerían inspirados por aquel rincón, por la luz dorada que se filtraba al atardecer. Su primer encuentro con don Álvaro Benavides, su vecino del piso de arriba, fue en el mismo patio, mientras Sofía regaba una maceta de hierbabuena recién comprada. Él, un hombre de unos 60 y tantos, piel blanca, cabello canoso, impecablemente peinado hacia atrás y una camisa de lino que gritaba pulcritud, la observó desde su balcón con una mirada que Sofía no supo descifrar. «Buenos días», saludó Sofía con una sonrisa amable. «Días», respondió él con una formalidad que rozaba la frialdad. Su voz era grave, de esas que parecen llevar el peso de muchas décadas. «La nueva, ¿no?» «Sí, Sofía Herrera, encantada». Don Álvaro asintió lentamente, sin devolver la sonrisa. «Álvaro Benavides, para servirle, en lo que se pueda, claro». Hubo un matiz en su tono, una especie de condescendencia velada que a Sofía le erizó levemente la piel, pero lo atribuyó a la diferencia generacional o a la reserva natural ante una recién llegada. Decidió no darle importancia. La paz de su nuevo hogar era demasiado valiosa como para empañarla con primeras impresiones dudosas. Los primeros días fueron un bálsamo. El silencio matutino, roto solo por el trino de algún gorrión o el murmullo lejano de la ciudad despertando, era perfecto para su trabajo. Sofía se sumergía en sus ilustraciones, personajes fantásticos y paisajes oníricos cobraban vida bajo sus dedos. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de las flores del patio. Se sentía, por fin, en casa. Pero la melodía se rompió una tarde de martes. Un estruendo metálico, seguido de un prolongado arrastrar de muebles, vibró a través de su techo. Sofía dio un respingo, derramando una gota de tinta añil sobre un delicado boceto. El ruido continuó, intermitente pero persistente, durante más de una hora. Imposible concentrarse. Cuando finalmente cesó, Sofía respiró aliviada, pensando que sería algo puntual, una mudanza interna quizás. Al día siguiente la historia se repitió, pero esta vez con música. Una copla antigua, a un volumen que hacía retumbar las paredes, comenzó a sonar desde el piso de arriba a las 8 de la mañana. Sofía, que solía levantarse temprano pero apreciaba la quietud de las primeras horas para organizar sus ideas, sintió una punzada de irritación. Esperó un tiempo prudencial, pero la música no bajaba de intensidad. Finalmente, con el corazón un poco acelerado por la perspectiva del enfrentamiento, subió las escaleras. Llamó a la puerta de don Álvaro. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, la miró de arriba abajo, sus ojos fríos deteniéndose un instante de más en sus rastas. «Diga», espetó sin la más mínima traza de amabilidad. «Buenos días, don Álvaro», comenzó Sofía, esforzándose por mantener un tono conciliador. «Verá, es que la música está un poco alta y me cuesta mucho trabajo concentrarme». Don Álvaro arqueó una ceja. «¿La música? ¿Mi música le molesta?» Hizo una pausa, como si la idea fuera inconcebible. «Mire, jovencita, yo en mi casa pongo la música que quiero y al volumen que quiero. Si a usted le molesta, quizás este no sea su sitio. Aquí siempre hemos vivido así». Sofía sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. «Solo le pedía si podría bajarla un poco, por favor. Es mi horario de trabajo». «¿Horario de trabajo?», repitió él, con una sonrisita burlona. Creía que los artistas trabajaban cuando les llegaba la inspiración, no con horarios de oficina. Se cruzó de brazos. «Lo dicho, a quien madruga Dios le ayuda, y a mí me gusta empezar el día con alegría».
Dicho esto, le cerró la puerta en las narices. Sofía se quedó allí plantada, con la palabra en la boca, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad, la condescendencia, el desprecio apenas disimulado. Aquello no era una simple cuestión de volumen, era una declaración. Los ruidos no solo continuaron, sino que parecieron volverse un acto deliberado. El arrastrar de muebles se convirtió en una rutina nocturna, a veces pasada la medianoche. La música a todo volumen por las mañanas era innegociable. A esto se sumaron pequeños trabajos de bricolaje durante los fines de semana. Martillazos, el zumbido de un taladro justo cuando Sofía intentaba relajarse o recibir alguna amiga. Su santuario se estaba convirtiendo en una cámara de tortura acústica. El estrés comenzó a hacer mella. Sufría de insomnio, sus ilustraciones perdían la frescura, sentía un bloqueo creativo que la angustiaba profundamente. La alegría inicial de su nuevo hogar se había evaporado, dejando un residuo amargo de ansiedad. Intentó hablar con don Álvaro una segunda vez, tras una noche especialmente infernal de ruidos que la habían despertado sobresaltada en varias ocasiones. Esta vez, él ni siquiera se molestó en ser sutil. «Mire, señorita Herrera», le dijo con los brazos en jarras y una expresión de fastidio supremo, «ya le dije que en mi casa hago lo que me viene en gana. Llevo viviendo aquí 40 años, ¿sabe? 40. Y nunca nadie se había quejado. A lo mejor el problema lo tiene usted, que es demasiado sensible o no está acostumbrada a la vida en comunidad. Esto es Sevilla, no un convento de clausura». «Pero es que los ruidos son por la noche, don Álvaro. Hay unas normas de convivencia». Él soltó una carcajada seca. «¿Normas? Las normas las pongo yo en mi casa. Y si no le gusta, ya sabe dónde está la puerta. Hay muchos pisos en Sevilla». Sofía sintió una impotencia abrasadora. Las palabras de don Álvaro eran como pequeños alfileres, clavándose en su autoestima. ¿Era ella el problema? ¿Estaba exagerando? La duda a esa insidiosa compañera comenzó a susurrarle al oído. Quizás él tenía razón. Quizás ella no estaba hecha para ese tipo de convivencia tan cercana, tan andaluza. Pero una voz más profunda, más arraigada, le decía que no, que aquello no era normal, que nadie tenía derecho a invadir su paz de esa manera. Un día, mientras tendía la ropa en el patio común, con la mirada perdida y el ánimo por los suelos, una voz suave la sacó de su ensimismamiento. «Tienes mala cara, muchacha». Sofía se giró. Era Elena Vargas, una mujer de unos 60 y muchos años, de ojos vivaces y sonrisa fácil, que vivía en uno de los apartamentos de la planta baja. Tenía un pequeño jardín de macetas en la puerta de su casa lleno de geranios, hierbabuena y un jazmín que perfumaba las noches. Sofía intentó sonreír. «No es nada, Elena. Solo un poco cansada». Elena la miró con atención, entornando los ojos, cansada o harta del sátrapa de arriba. A Sofía se le escapó una media sonrisa amarga. «¿Se nota tanto?» Elena asintió mientras doblaba con parsimonia una sábana. «Hija, en este corral las paredes oyen y los corazones sienten. Y el de don Álvaro Benavides es más duro que el mármol de Macael. No eres la primera a la que intenta amargarle la existencia». Aquellas palabras fueron como un bálsamo para Sofía. No estaba loca, no estaba exagerando. ¿También a usted? A mí y a cuantos hemos osado llevarle la contraria o simplemente no rendirle la pleitesía que él cree merecer. Ese hombre se piensa que el corral es su cortijo particular. Elena suspiró. Muchos han agachado la cabeza. Otros, como el pobre Manolo, el del tercero, acabaron mudándose. Pero tú tienes otra chispa en los ojos, niña. Sofía sintió un nudo en la garganta. «No sé qué hacer, Elena. Su ruido me está destrozando. No puedo trabajar, no puedo descansar». Elena le puso una mano en el brazo. Su tacto era reconfortante. «Lo primero, no dejes que te coma la moral. Eso es lo que él quiere. Lo segundo, documéntalo todo. Horas, tipo de ruido, qué estabas haciendo tú, todo. Con pelos y señales. Si algún día tienes que llevar esto a la junta de vecinos o más arriba necesitarás pruebas, no solo tu palabra contra la suya». La junta de vecinos. Sofía ni siquiera había pensado en ello. La idea le daba pavor, exponerse así, enfrentarse públicamente a aquel hombre. Pero las palabras de Elena, su apoyo inesperado, encendieron una pequeña llama de determinación en su interior. «Gracias, Elena. De verdad». «De nada, hija. Y si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Un buen puchero cura muchas penas, y una buena charla más». Con renovada, aunque temblorosa determinación, Sofía comenzó su cruzada particular. Creó un documento en su ordenador titulado Diario de Incidencias, don Álvaro Benavides.
Anotaba meticulosamente cada ruido, cada comentario, cada pequeña agresión. 22:15. Comienza a arrastrar muebles. Duración 45 minutos. Imposible dormir. 085 musicopla, volumen excesivo. Vibran los cristales. Intento trabajar en boceto para cliente X. Imposible concentrarse. Compró una pequeña grabadora digital y empezó a registrar los episodios más flagrantes. Era una tarea agotadora que la mantenía en un estado de alerta constante, pero también le daba una extraña sensación de control. Ya no era solo una víctima pasiva, estaba reuniendo munición. Don Álvaro, quizás intuyendo que Sofía no era de las que se amilanaban fácilmente, pareció redoblar sus esfuerzos. Ya no se trataba solo del ruido. Empezó una campaña de pequeñas venganzas, de esas que son difíciles de probar pero que minan la moral día a día. Si Sofía tendía la ropa recién lavada en el patio, él sacudía sus alfombras llenas de polvo justo encima. Si la veía regando sus plantas, dejaba caer accidentalmente colillas o restos de comida desde su balcón. Y luego estaban los comentarios. Un día, Javier Morales, un joven profesional que vivía en el apartamento de enfrente y con quien Sofía apenas había cruzado un par de saludos cordiales, la abordó con timidez en el portal. «Sofía, perdona que me meta, pero he oído a don Álvaro hablando de ti con la señora Carmen, la del bajo B». Sofía sintió un escalofrío. «¿Ah, sí? ¿Y qué decía, si se puede saber?» Javier se rascó la nuca, incómodo. «Bueno, cosas. Que eres una extranjera, que no se adapta, que tu estilo de vida no encaja aquí. Ya sabes cómo es don Álvaro. Le gusta mucho el cotilleo y hacerse el importante». «Extranjera», repitió Sofía en voz baja. Ella era española, nacida y criada en España, aunque sus raíces familiares estuvieran en otro continente. Pero para don Álvaro, su piel, sus rastas, su condición de artista freelance, la convertían automáticamente en la otra, la que no pertenecía. Aquello dolía, más incluso que los ruidos. Era un desprecio sutil, pero profundamente arraigado. «No le hagas caso, Sofía», dijo Javier, bajando la voz. «Muchos aquí estamos hartos de sus aires, pero es complicado. Lleva mucho tiempo, conoce a todo el mundo». Sofía sintió, agradecida por la honestidad de Javier, aunque sus palabras no hicieran más que confirmar la dificultad de la tarea que tenía por delante. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un par de meses. La tensión era palpable. Sofía consideró seriamente mudarse. Buscó otros pisos por internet, fantaseó con encontrar otro santuario, uno de verdad. Pero la idea la enfurecía. ¿Por qué tenía que huir ella? ¿Por qué tenía que renunciar a un lugar que había llegado a amar, a pesar de todo? ¿Por qué don Álvaro tenía que salirse con la suya una vez más? Elena la escuchaba con paciencia durante sus desahogos vespertinos, acompañados de un té con hierbabuena del patio. «Aguanta un poco más, niña», le decía Elena con su sabiduría popular. «La próxima junta de vecinos es en 3 semanas. Es tu oportunidad. Si no lo intentas, siempre te preguntarás qué hubiera pasado si». Y Sofía decidió intentarlo. El miedo seguía ahí, atenazándola a veces por las noches, pero ahora estaba mezclado con una determinación fría. Preparó su dossier con esmero, el diario de incidencias, las grabaciones de audio guardadas en un pendrive, incluso un par de fotos discretas de su ropa cubierta de polvo tras una de las sacudidas de alfombra de don Álvaro. Se sentía como una abogada preparando un caso crucial. Cuando se colgó en el tablón de anuncios del portal la convocatoria para la Junta Ordinaria de Vecinos, Sofía sintió un vuelco en el estómago. La fecha estaba marcada en rojo en su calendario mental. En los días previos la atmósfera en el corral se enrareció aún más. Sofía notaba las miradas de algunos vecinos, la curiosidad, la lástima, quizás incluso la hostilidad de aquellos que estaban del lado de don Álvaro. Él, por su parte, parecía estar en plena campaña. Lo veía a menudo charlando en voz baja con la señora Carmen Díaz, una mujer mayor, presidenta de la comunidad, de aspecto severo y muy apegada a las tradiciones, o con otros vecinos de la vieja guardia. No necesitaba oír sus palabras para saber que la estaba desacreditando, pintándola como una vecina conflictiva, una moderna que venía a alterar la paz del corral. Sofía se sentía cada vez más aislada, pero se aferraba al apoyo incondicional de Elena y a la tímida pero creciente simpatía de Javier. Y sobre todo se aferraba a la justicia de su causa. No pedía nada extraordinario, solo el derecho a vivir en paz en su propia casa. Llegó el día de la junta. Se celebraba en el local de la comunidad, una pequeña habitación en la planta baja que olía a humedad y a documentos antiguos.
Sofía llegó puntual, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Elena le dio un apretón de manos tranquilizador antes de entrar. En la sala ya estaban casi todos los vecinos. Don Álvaro ocupaba un lugar preeminente, como siempre, saludando a unos y otros con aires de patriarca. Cuando vio entrar a Sofía, le dedicó una mirada fría y una sonrisita que a ella le pareció de puro triunfo anticipado. La señora Carmen, como presidenta, abrió la sesión. Se trataron los temas habituales: el estado de las cuentas, la necesidad de pintar la fachada, el problema con las palomas. Sofía apenas escuchaba, su mente repasaba una y otra vez lo que iba a decir. Finalmente, la señora Carmen carraspeó. «Y ahora», dijo con un tono que indicaba la importancia del asunto, «tenemos un punto en el orden del día que ha solicitado una vecina, un conflicto de convivencia». Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Sintió como el color se le retiraba del rostro. Don Álvaro se removió en su asiento, adoptando una expresión de mártir incomprendido. «Sí, señora presidenta», intervino, sin que nadie le diera la palabra. «Lamentablemente, parece que mi manera de vivir, la de toda una vida en este corral, molesta a algunas personas recién llegadas que no entienden nuestras costumbres ni nuestro carácter». Lanzó una mirada cargada de intención hacia Sofía. «Parece que hoy en día la juventud es muy delicada y muy poco respetuosa con los mayores y con las tradiciones». Varios vecinos asintieron, murmurando en voz baja. Sofía sintió una oleada de desesperación. Estaba perdiendo antes de empezar. Pero entonces la señora Carmen, con una seriedad inesperada, dijo: «Don Álvaro, por favor, deje que la vecina exponga su problema. Luego tendrá usted su turno de réplica. Sofía, cuando quieras». Con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba, Sofía comenzó su exposición. Detalló los ruidos, los horarios, el impacto en su vida y en su trabajo. Habló con calma, sin levantar la voz, intentando apelar a la razón y a la empatía de sus vecinos. «No pido ningún favor», concluyó, mirando a cada uno de los presentes. «Solo pido respeto y el derecho a vivir en paz en mi propia casa, como todos ustedes. Un derecho que creo está recogido en las normas de esta comunidad y en el sentido común». Cuando terminó se hizo un silencio tenso. Don Álvaro soltó una risita despectiva. «¡Pero qué sarta de exageraciones! ¡Qué manera de victimizarse!», exclamó, poniéndose en pie. «Esta señorita lo que quiere es que yo viva en un convento. Pues no, señor. En mi casa mando yo. Y si tanto le molesta, que se ponga tapones en los oídos o que se mude a un chalet en la sierra». Intentó mirar a los demás buscando aprobación, pero esta vez las caras no eran tan unánimes. «Un momento, don Álvaro», dijo Sofía, sacando su pendrive. «Tengo aquí algunas grabaciones. Quizás si las escuchan». La señora Carmen dudó un instante, pero luego asintió. «Adelante». Sofía conectó el pendrive a un pequeño altavoz que había traído. La primera grabación era del arrastrar de muebles a la 1 de la madrugada. El sonido llenó la pequeña sala, inconfundible, irritante. La segunda era de la copla a todo volumen, distorsionada por la potencia. La tercera era una conversación que Sofía había logrado grabar por casualidad desde su ventana, en la que se oía a don Álvaro hablando con otro vecino en el patio. «Esa negrita de las rastas, la artista esta, se cree muy lista, pero ya le enseñaré yo quién manda aquí. Estas modernitas vienen a revolver el gallinero». Un murmullo de sorpresa y desaprobación recorrió la sala. La palabra negrita, dicha con ese desprecio, había helado la sangre de más de uno. Don Álvaro se puso lívido. Intentó balbucear algo, que eso estaba sacado de contexto, que era una conversación privada. Fue entonces cuando Elena Vargas se levantó. Su voz, aunque suave, resonó con autoridad. «Yo llevo viviendo en este corral más años que muchos de los presentes, y puedo dar fe de que lo que dice Sofía es verdad. Don Álvaro siempre ha abusado de su posición, siempre ha intentado imponer su voluntad, y ya está bien. Sofía solo pide lo que es justo». Inesperadamente, Javier Morales también tomó la palabra. Yo también he sido testigo de algunos ruidos excesivos», dijo, mirando al suelo al principio, pero luego levantando la vista hacia don Álvaro. «Y sí, escuché cómo hablaba de Sofía de forma despectiva con otros vecinos. No me parece justo». La señora Carmen miraba a don Álvaro con una expresión severa. La máscara de respetabilidad del anciano se estaba resquebrajando a ojos vista. Ya no había sonrisas condescendientes, solo una mueca de rabia contenida y desconcierto. El apoyo que siempre había dado por sentado se estaba esfumando.
Otros vecinos, antes silenciosos, comenzaron a murmurar, a recordar otros incidentes, otras prepotencias de don Álvaro. La balanza se estaba inclinando. ¿La serenó? Carmen golpeó la mesa con los nudillos. Silencio, por favor. Vamos a proceder a una votación. La propuesta es enviar un apercibimiento formal a don Álvaro Benavides, exigiéndole el cese inmediato de cualquier comportamiento que perturbe la normal convivencia y el descanso de los vecinos, especialmente en horarios nocturnos y matutinos, y recordándole la obligatoriedad de cumplir las normas de la comunidad en cuanto a ruidos y respeto mutuo. En caso de reincidencia, la comunidad se reserva el derecho de tomar medidas legales. La votación fue a mano alzada. Una mayoría clara se pronunció a favor del apercibimiento. Sofía sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio inmenso, de justicia. Don Álvaro permaneció sentado, con la cabeza gacha, el rostro congestionado. Por primera vez en muchos años había perdido, y lo había hecho públicamente. La humillación era evidente. No dijo una palabra más durante el resto de la reunión, que terminó poco después en un ambiente cargado. En los días que siguieron a la junta, el corral de la Luna pareció transformarse. Los ruidos cesaron por completo. El silencio que emanaba del piso de don Álvaro era casi tan elocuente como sus anteriores estridencias. Sofía lo veía a veces en el patio, pero él evitaba su mirada, se escabullía rápidamente hacia su puerta. Su altanería se había desvanecido, reemplazada por un aire de derrota y resentimiento. Su reinado había terminado. Ya no era